La paz del Señor. Muy buenos días, querida alma contemplativa. Estamos hoy a viernes 24 de febrero. Y el Evangelio es de San Mateo capítulo 9, versículos 14 al 15. Nos va a hablar el Evangelio sobre el ayuno. Y está muy bien que el Evangelio nos hable sobre el ayuno, porque estamos hoy a viernes. Es el primer viernes de Cuaresma. Entonces está muy bien que hablemos del ayuno. Dice así el Evangelio. En aquel tiempo, los discípulos de Juan se acercan a Jesús preguntándole: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán. Vamos a hablar de tres cosas hoy. Vamos a hablar en primer lugar del ayuno eucarístico. Vamos a explicar lo que es y cómo se hace. Vamos a hablar del ayuno del corazón y vamos a hablar del ayuno de los alimentos. Primero, el ayuno eucarístico. Dice el Catecismo en el número 1387. Para prepararse convenientemente a recibir el sacramento de la Eucaristía, los fieles deben observar el ayuno prescrito por la Iglesia, y remite el Catecismo al canon 919 del Código de Derecho Canónico, que lo vamos a leer ahora enseguida. Entonces, para prepararnos convenientemente a recibir el sacramento de la Eucaristía, debemos observar el ayuno prescrito por la Iglesia. Este se llama el ayuno eucarístico, o sea, que antes de comulgar tenemos que hacer ayuno. Y luego continúa el Catecismo. Por la actitud corporal, gestos, vestido, se manifiesta el respeto, la solemnidad, el gozo de ese momento en que Cristo se hace nuestro huésped. O sea que tu actitud corporal, es decir, tus gestos al recibir al Señor y tu manera de vestir
deben manifestar el respeto, la solemnidad, el gozo del momento de la comunión. La mejor manera de recibir al Señor es comulgando de rodillas y en la boca. Es la manera más adecuada, más delicada, más respetuosa en la que podemos recibir al Señor, aunque también está permitido comulgar en la mano, pero hay que hacerlo bien, casi nadie lo hace bien, y se puede comulgar de rodillas, pero yo os aconsejo la comunión. Se puede comulgar de pie, pero yo os aconsejo la comunión de rodillas y en la boca. Bien, ¿qué nos dice el Código de Derecho Canónico sobre el ayuno eucarístico? Vámonos al número 919 del Código. Y dice así: quien vaya a recibir la Santísima Eucaristía ha de abstenerse de tomar cualquier alimento y bebida, al menos desde una hora antes de la Sagrada Comunión. Es decir, el ayuno eucarístico consiste en que no tienes que comer ni beber nada desde una hora antes de comulgar, a excepción solo del agua y las medicinas. Puedes tomar agua y medicinas, pero nada más. Durante una hora antes de recibir la Sagrada Comunión. Ahora vamos a ver qué es el ayuno del corazón. El ayuno del corazón también es denominado la penitencia interior. Es lo mismo. ¿Qué nos dice el Catecismo sobre la penitencia interior? 1430. Como ya en los profetas, la llamada de Jesús a la conversión y a la penitencia no mira en primer lugar a las obras exteriores, el saco y la ceniza, los ayunos y las mortificaciones, sino a la conversión del corazón, la penitencia interior. Entonces, cuando Jesús nos llama a la conversión y a la penitencia, la principal penitencia es la penitencia interior, la conversión del corazón. Sin esta conversión del corazón, las obras de penitencia permanecen estériles y engañosas, no sirven para nada. Por el contrario, la conversión interior, es decir, la conversión del corazón, impulsa a la expresión de esta actitud por medio de signos visibles, gestos y obras de penitencia. Es decir, que si tú conviertes tu corazón, entonces sí, esta conversión del corazón
te va a llevar a expresarlo con signos visibles, como es, por ejemplo, el ayuno. Ahora dice el número 1431. La penitencia interior. ¿Qué es la penitencia interior? ¿Qué es la conversión del corazón? Es una reorientación radical de toda la vida. O sea, reorientar radicalmente, profundamente, toda mi vida. Un retorno. Una conversión a Dios con todo nuestro corazón. Te vuelves a Dios con todo tu corazón. Una ruptura con el pecado. Este es el principal ayuno. El principal ayuno es romper con el pecado. No te olvides nunca de esto. El principal ayuno es romper con el pecado. Una aversión del mal. Este es un gran ayuno. Que tengas aversión del mal, que no quieras ni ver el mal. Que ayunes del mal. Con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Bien. Esto es la penitencia interior. Esto es la conversión del corazón. Ahora vamos a ver qué nos dice el Código de Derecho Canónico sobre el ayuno y la abstinencia. Lo tenemos en los números 1249 a 1253 del Código de Derecho Canónico. Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia. O sea, es un mandato de Dios. Hacer penitencia. Sobre todo, recordémoslo, la penitencia interior, la conversión del corazón. Sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, la Iglesia ha fijado unos días penitenciales en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración. Los días penitenciales son días para dedicarnos de manera especial a la oración. Realicen obras de piedad y de caridad. Y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y sobre todo observando el ayuno y la abstinencia a tenor de los cánones que siguen. En la Iglesia Universal son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año y el tiempo de Cuaresma. ¿Cuáles son los días penitenciales? ¿Cuál es el tiempo penitencial? Todos los viernes y el tiempo de Cuaresma. Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe guardarse la abstinencia de carne, Canon 1251, o de otro alimento que haya determinado la Conferencia Episcopal. O sea, todos los viernes del año, querido hermano, querida hermana,
hay que abstenerse de la carne. Ahora lo explicamos porque hay algunas excepciones, hay algunas matizaciones. Y luego, entonces todos los viernes del año, abstinencia de carne. Ayuno y abstinencia se guardarán el miércoles de ceniza y el viernes santo. Entonces la Iglesia nos pone 2 días de ayuno al año. El miércoles de ceniza y el viernes santo. Esto es lo mínimo. La Iglesia aquí nos marca un mínimo. Si vamos a la tradición de la Iglesia, desde la Iglesia primitiva, ayuno es todos los miércoles y los viernes. Pero el mínimo, el miércoles de ceniza y el viernes santo. ¿Qué es el ayuno? El ayuno lo define el diccionario de la siguiente manera: abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Se define el ayuno como hacer una sola comida fuerte al día. Esto es lo que tienes que hacer los días de ayuno. Una sola comida fuerte al día. Bien, 1252. La ley de la abstinencia, no comer carne los viernes, obliga a los que han cumplido 14 años. Solo a partir de los 14 años. La del ayuno, a todos los mayores de edad, es decir, desde la mayoría de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Los mayores de 59 años y los menores de edad no están obligados al ayuno. Cuiden, sin embargo, los pastores de almas y los padres de que también se formen en un auténtico espíritu de penitencia, quienes, por no haber alcanzado la edad, no están obligados al ayuno o la abstinencia. La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. Es decir, la Conferencia Episcopal puede quitar la abstinencia de carnes de los viernes y sustituirla por obras de caridad y prácticas de piedad. Nada más por hoy. Que el Señor te bendiga, que María te bendiga.